En el primer piso, la tercera sección. No, ya salimos todos. El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de Justicia en Bogotá, sede del Poder Judicial de Colombia. Dentro del edificio retuvieron a unos 350 rehenes. Las exigencias del M-19 incluían llevar a juicio al presidente de Colombia, Belisario Betancur. El gobierno se negó a negociar y el ejército contraatacó. «27 horas más tarde, el palacio estaba en ruinas. 94 personas habían muerto, incluyendo 11 jueces de la Corte Suprema. El sistema de justicia quedó devastado. 2 horas después del fin de la toma, César Rodríguez, hermano de uno de los rehenes, habló por Radio Nacional. Estamos preguntando por Carlos Augusto Rodríguez Vera, que es el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, que está desaparecido desde ayer y no tenemos ninguna noticia. Es que todo el personal que trabaja en la cafetería, que son 8 personas, de ninguno de ellos se tiene ninguna noticia. No los han dado en las listas de los rescatados, ni detenidos, ni muertos, no se sabe absolutamente nada, y son 8 personas. Y en la casa de ninguno de ellos hay noticia de ninguno. Pronto se supo que los desaparecidos durante la toma no eran 8, sino 12. Su destino final sería debatido durante años. 23 años más tarde se inicia un juicio, pero los acusados no son los guerrilleros del M-19, sino el hombre que fuera considerado el héroe en 1985, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Se le somete a juicio por su rol en la desaparición forzada de 8 trabajadores de la cafetería, 3 visitantes del palacio y una guerrillera. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Plazas es inocente, 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 inocente. Los asesinos del M se encuentran en el Congreso. Los que los liberaron de la barbarie se encuentran presos. No es justo, no es justo, no es justo. Da la impresión que usted quisiera como decir que hay cosas que se saben que usted las conoce y las va a contar. Perdónenme que no les conteste, pero es que estoy en indagatoria y tengo que respetar al sistema judicial colombiano. ¿Ya culminó la diligencia? La fiscal, Ángela Buitrago, condujo una investigación de 3 años sobre las desapariciones. Este es el primero de 4 juicios contra los comandantes militares. El coronel Plazas es uno de los primeros hombres en ser juzgados por un tribunal civil por sus acciones durante una operación militar. La función del ejército era salvaguardar la actuación de los rehenes y de los ciudadanos que se encontraban en Palacio de Justicia y conjurar la acción terrorista del M-19. En eso no cabe duda. Lo que no era permitido, señora juez, es desaparecer a las personas sin ni siquiera permitirles un acto de defensa, así fueran subversivos. ¿De dónde acá el coronel Plazas va a ir a matar a unas personas que sirven tintos en una cafetería? Esto es un absurdo. Si es que yo lo que hacía era rescatar gente. ¿Qué tengo que ver yo con unas personas que ahora dicen que no aparecen 23 años después? Realmente todo lo que yo sé es solamente fotos o relatos de la familia también. Cosas buenas solamente. Que era muy amigable, le gustaba mucho la rumba, era una persona responsable, que estaba muy contento pues con lo de, pues por mi nacimiento,
el día que se fue al Palacio de Justicia, que desapareció, terminaron hablando de mi bautizo porque ya me iban a bautizar en esos días. Mi hijo, el que está acá, él laboraba ya como mesero. Para mí es muy evidente. El día de la desaparición de Bernardo, la última en verlo de la casa fui yo. Nosotros acostumbramos a despedirnos y darnos la bendición. Bernardo sale, se cuelga su morral, nos despedimos, llega a la esquina de la casa y se voltea y da su adiós. Álvaro Almanza, periodista de RCN, ha captado este momento del tiroteo en el sótano, repito, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Comenzaron a gritar e hicieron disparos de salva de ametralladora, con lo cual todo el edificio quedó perfectamente conmocionado. 35 guerrilleros del M-19 entraron al palacio por el estacionamiento, matando a 2 guardias de seguridad y al administrador del edificio. Pues la cosa es muy difícil. Nosotros estamos frente a la rampa en fuego cruzado desde el mismo momento en que se atacó a la guardia acá en el Palacio de Justicia. Señor Romero, usted dice que vio entrar un camión con los subversivos, con los asaltantes al Palacio de Justicia. Y atacaron a la guardia de entrada, hombre. ¿Cuántos eran? Pues cuántos no le puedo decir porque es muy difícil, ¿sí? Claro. Porque inmediatamente se escuchó el tableteo de la ametralladora. Y al escucharse el tableteo de la ametralladora, pues rápidamente respondieron los que estaban adentro. Cuando yo comencé a sentir los tiros, los disparos, rompimiento de vidrios, la rotura de puertas, etc., sabía de qué se trataba. Llegaron los guerrilleros del M-19 porque ya nos habían amenazado. El M-19 se había especializado en humillar al ejército. El año nuevo de 1979 entraron a una base militar por un túnel subterráneo y robaron 5.000 armas. El ejército empleó la tortura para recuperar las armas y detener a la mayoría de los líderes del M-19. En 1980, el M-19 tomó la embajada de la República Dominicana. Después de 3 meses de negociaciones, obtuvieron un rescate de $1 millón y un salvoconducto a Cuba. En 1982, Belisario Betancur fue elegido presidente e hizo una famosa promesa. Ni una sola gota más de sangre colombiana. En contra de la voluntad del ejército, Betancur otorgó amnistía a los guerrilleros y firmó un acuerdo de paz que condujo a una tregua. Sin embargo, la tregua nunca fue respetada y el proceso de paz se quebró definitivamente por la toma del Palacio de Justicia. Poner una denuncia armada contra el gobierno del presidente Betancur, que ha traicionado todos los pactos que firmó en Medellín, Corinto y León. ¿La ocupación se va a mantener hasta cuándo? ¿Cómo? Hasta que negociemos con el gobierno y realicemos el juicio que venimos a hacer. Tenían el propósito de someter al presidente de la República a un juicio. Ese juicio se iba a escenificar, lo veíamos escenificados en el centro de la Plaza de Bolívar, donde vendrían los magistrados que voluntariamente, por el proceso de paz, se comprometieran a eso. Querían el poder y consideraban que ese no era un asalto más, era en mayúsculas el asalto, el paso definitivo a la toma del poder. La información es la siguiente: ha llegado yo el apoyo para desarrollar la operación destinada a restablecer el orden aquí. Están siendo ubicados
tanques de fabricación brasileña en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. La operación es apoyada. El ejército emplazó un comando de operaciones en la Casa del Florero, un museo situado frente al Palacio de Justicia. A su mando estaba el general Jesús Armando Arias Cabrales. El coronel Plazas, comandante de la Escuela de Caballería y yerno del ministro de Defensa, estaba a cargo de la movilización de blindados. Yo me acuerdo que desde muy temprana edad me ponía yo la guerrera de parada de mi papá y me gustaba mirarme al espejo con la guerrera de parada de mi papá. Porque cuando yo era niño estaba Colombia atendiendo el problema de las guerrillas de los llanos orientales. En el momento en que él se alejaba, yo lloraba mucho. Entonces yo preguntaba por qué se iba mi papá. Su papá tiene que ir a una tarea de orden público. ¿Y qué es la tarea de orden público? Ir a combatir la guerrilla. De modo que desde ese entonces empecé a tomar el concepto de la guerrilla. Y siempre he tenido más o menos el mismo concepto. Yo creo que desde ese entonces mi propio padre me dio la lección. Sí, la guerrilla yo considero que son una cantidad de desadaptados que se dejan llevar por unos grupos de dirigentes ambiciosos que pretenden asumir el control político del país para convertirlo en un Estado marxista. 4 unidades del M-19, al mando de Andrés Almarales, se habían reunido la noche anterior en 2 escondites. Por un error de comunicación, una de las unidades no pudo entrar al palacio. El líder de esta unidad era un guerrillero conocido como Lázaro. La operación estaba planificada para no durar más de 15, 20 días, a lo sumo un mes máximo. Sabíamos que si nosotros militarmente no podíamos contener al ejército durante los 5 primeros días, éramos hombres muertos. Con esa convicción fuimos al Palacio de Justicia. A solo 200 metros del palacio, el gabinete ministerial se reunió con el presidente. Ya el presidente de la República nos había contado qué había estado haciendo, que había conversado con los expresidentes, que les había informado cuál era la determinación que él tenía y que nos consultó a nosotros sobre la no negociación con la guerrilla. No negocia, en el sentido de que no está dispuesto a hacer concesiones, a hacer un intercambio, a ceder en su obligación de defender las instituciones, de defender el Estado de Derecho y obviamente de salvar la vida de los rehenes. Yo quedé esperando ahí a que el comandante de la brigada tomara su decisión. Al buen rato me llamó y me dijo, es necesario ocupar el Palacio de Justicia. Usted está en condiciones de ingresar por la puerta, que es el único acceso. Le dije, sí, claro, mi general. Tenga cuidado porque puede estar minada la entrada. Mi general, estos carros son blindados, vamos a ver. Y entonces ya me dio la orden de ingresar y así se hizo. Yo pensaba que a los jueces de la República no les podía pasar nada. Pues yo pensaba que el ejército los iba a proteger. Me imaginaba que tenían que liberarlos de alguna manera, que los iban a liberar. Sí, yo sentí algo de esperanza
cuando después de las 12:30 o 1:30 de la tarde, ya se supo allí interiormente que había llegado el ejército. Entonces yo tuve alguna esperanza de que nos salvábamos. Pero cuando comenzó el tiroteo de lado y lado, perdí esa esperanza. Es decir, es que no había manera de pensar cómo se salvaba uno. Nosotros subestimamos en esa parte al ejército, en la reacción. Sabíamos que iba a tener una reacción y que se iba a venir con todo. Pero no teníamos previsto de la forma tan violenta, tan sangrienta. Si usted está de pronto en su casa y se le viene una persona a asesinarlo con un cuchillo, usted está en su casa y ¿qué hace? Le dice, espere, traigo el cuchillo de la cocina, o si tiene un revólver le dispara. Yo no creo que el señor diga, no, que desproporción, él con un cuchillo y yo pegarle un tiro. No, perdóneme, voy a la cocina y traigo el cuchillo de la carne y me enfrento de igual a igual. No. A lo largo de la historia, en las guerras, lo que busca el ejército que quiere ser victorioso es emplear armas más poderosas que las que tiene el otro ejército, ¿o no? Hay necesidad de impulsar un poco y obligarnos, si es el caso, ya que agoten munición. Nosotros tenemos suficiente capacidad, entonces impulsar a ver si liquidamos rápidamente. Ya venían las balas del interior del país, que eran las que lanzaban los guerrilleros, y por el lado de la calle 12 se había roto la vidriera de las ventanas. Yo me tiré al piso, junto con la secretaria mía. Y en ese momento fue cuando me llegaron unos disparos a la prótesis, a la pierna de palo que entonces usaba. Teníamos como un halo de que se respetara al menos la vida de los magistrados o al menos la vida de los que estaban implícitos en ese momento allí. Nosotros, en fin, a cabo éramos combatientes y podíamos morir. Y el destino para nosotros era morir o irnos para la cárcel. Pero la reacción allí fue igualitaria para todos. En la guerra todo se planea minuciosamente, pero en el momento de la batalla se hace lo que se puede. Lo que pasa es que el desorden es parte de la guerra. El común denominador de la batalla es la confusión y el desorden. Marcado 2 para 5. Allá para liquidarle, para que informen a las unidades, los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de rehén todavía, a fin de poder evacuar el edificio. Cambio. Bueno, unas 40 personas han sido evacuadas, ya han salido del Palacio de Justicia, han sido introducidas aquí al Museo 20 de Julio. Comandante de la brigada, con el propósito de que en ese desplazamiento de la puerta del Palacio de Justicia hasta la puerta de la Casa del Florero no se fuera a desviar nadie, estableció una especie de calle de honor, una línea de control, 2 líneas de control con la policía militar, de modo que encajonaban a todos los que iban saliendo hasta la puerta de la Casa del Florero. El primer día fueron rescatados casi 150 rehenes. Todo rehén que no podía demostrar su identidad era interrogado en la Casa del Florero. Al coronel de la inteligencia, al coronel Sánchez Rubiano, mi general Arias le dio la orden de organizar grupos de interrogadores, cada uno de los cuales tenía una planilla que llenar. De modo que cada persona que era rescatada
era sentada frente a uno de los interrogadores, le preguntaban sus datos personales. No es que yo lo supiera, porque yo no estaba ahí, yo estaba metido entre un tanque disparando y ayudando a rescatar gente. Aquí quiero también confirmar otro hecho que ha negado Luis Alfonso Plazas Vega. Sí intervino con los rehenes y además dio información de los rehenes. La prueba demuestra que él no estuvo siempre donde dice que estuvo. La prueba demuestra que él estuvo en la casa del Museo del Florero. La prueba demuestra que él tuvo contacto con los rehenes liberados del Palacio de Justicia. Se refleja claramente en un documento que fue obtenido a través de una inspección judicial en la Escuela de Caballería. Un informe que sí, no tiene la firma de Luis Alfonso Plazas Vega, no la tiene, pero tiene un número consecutivo que indica que ese informe existió. Y que ese era un documento mío y que esa era prueba suficiente para privarme de la libertad. Y el documento no tiene mi firma. Yo no recuerdo quién me presentó ese documento o por qué colocaron la posfirma y yo deduzco que fue alguien que elaboró el documento para mi firma y yo no lo firmé porque pues no me gustó el contenido del documento. Dice lo siguiente: siendo las 12:30 del día 7 de noviembre, acordémonos que este documento es para la firma de Luis Alfonso Plazas Vega, bajo mi control directo, fue entonces cuando comenzó la salida de los rehenes. Control directo tiene un mensaje particular en el medio de las fuerzas militares. Hay varias personas que están en el segundo piso de la vetusta edificación del Museo 20 de Julio, que están siendo interrogadas por parte de las autoridades, como quiera, que no han sabido explicar hasta el momento por qué su presencia en el Palacio de Justicia en el momento en que se realizaba la incursión guerrillera. Sí, adelante, Juan. Para cumplir esta finalidad se llevaban a cabo los interrogatorios de las personas que se consideraban especiales, sospechosas o posibles auxiliadoras o miembros de la guerrilla. Esto no es invención de la Fiscalía, hay cientos de declaraciones en donde fueron tachados de sospechosos Magalis Arévalo, Orlando Arrechea, Yolanda Santo Domingo. Después que, cuando entramos al florero, había gente que yo acababa de ver efectivamente en la oficina y en la cafetería. Un señor, cuando sacaron a todos, dijeron que nosotros, que esos tres eran especiales. Y nos gritaban, nos preguntaban que por qué nos habíamos metido a la guerrilla. Entonces nosotros le explicábamos que no estábamos metidos en la guerrilla, que estábamos allá haciendo cosas de la universidad. Eso es todo lo que tengo que decirles. ¿Qué pasó con Carlos? Nadie los ha tildado de guerrilleros. Ojo con eso. Nadie los ha tildado de guerrilleros. Pero sospechaban de ellos. ¿Quién? Sospechaban las tropas. ¿Quién? Por eso lo llevaron a la casa del florero. Los llevaron a la casa. ¿Quién dijo eso? Eso lo dicen. Los llevaron a la casa del florero. No, señor. A verificar su no, señor. Esas son las argucias que está utilizando los acusadores. ¿Lo ha reconocido el coronel Sánchez Rubiano? Coronel, los videos que lo ha sirvieron de reconocido, prueba, coronel. digamos, Ya se lo he dicho, Bueno, el resto son especulaciones. Yolanda Santo Domingo y un compañero de estudios, Eduardo Matson, fueron llevados de la Casa del Florero a la base militar Charri Solano, al mando del coronel Iván Ramírez. Y me decían, ¿estás escuchando las voces? ¿Estás escuchando los gritos? Eso es de personas que no quieren colaborar. Me esposaron a un lado de la cama y otra vez el mismo interrogatorio, del florero, el de la camioneta, el de donde me había cambiado. Y el que se sentó en mí se apoyaba bastante duro y se movía. Pidió un chaleco para amarrármelo en la cara para que cuando me matara no se esparciera la... Y cuando me estaban amarrando el chaleco en la cara, pidió unas tijeras. Y yo le dije que no me cortara el pelo. Que mi mamá nunca me lo dejó crecer. Que
y yo solamente me lo había dejado crecer en la universidad. Que no me lo cortara. Por Dios. A las 4 de la tarde, la mayoría de los rehenes en el primero y el segundo piso habían sido evacuados del palacio, pero aquellos en el tercero y el cuarto piso aún permanecían como rehenes. El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, se encontraba junto con otros 8 jueces en el cuarto piso y transmitió una súplica por radio al ejército y al presidente de la República. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército introdujo sus tanques y aquí están sonando los tiros. Cuando entren en este piso nos morimos todos, sépalo. A ver, pásenos, el doctor Reyes Echandía. Y seguimos comunicándonos hasta que empezó el fuego. Sí, me dijo que te quiero mucho, como siempre, y un beso. Cuida de las niñas. Yo no supe decir nada. Yo en realidad no pensaba que podía pasarles nada, porque, en mi cabeza de uruguaya, para mí la división de poderes, es decir, yo no entendía cómo, si el presidente de la Corte le da una orden a los militares, ¿cómo no paran? El presidente de la República, una de las cosas que dijo esa noche y una de las recomendaciones que hizo era de que se actuara siempre dentro de del marco de la obligación de salvar la vida de los magistrados. Y yo he llegado a la conclusión de que eso no se tuvo en cuenta, que la finalidad que perseguía el ejército y la policía no era salvar la vida de los magistrados. El operativo se montó no para eso, se montó para aniquilar, para acabar con la guerrilla del M-19 que estaba allá adentro. Noticias RCN con Claudia Gurizati. En un hecho inusual, un juez penal militar interrumpió una audiencia de juzgamiento relacionada con los hechos del Palacio de Justicia y reclamó que él es la autoridad competente para adelantar el caso. Coronel, ¿por qué esperan hasta este momento para interponer esa colisión de competencias cuando ya está en juicio y no haberla interpuesto antes? ¿Esto no es dilatar el proceso? No, a mí no me interesa el tema de recortar ni dilatar el proceso. A mí me interesa que se aclare la verdad. Debo recordar que en el año de 1985 ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia. No existía el delito de desaparición forzada. Por tanto, ningún colombiano podía cometerlo. No pueden cambiar las reglas del juego años después. De modo que, en sana lógica, creo yo que la justicia penal militar es a quien le corresponde. El juez natural mío es el comandante del ejército. ¿Y esa justicia puede ser igual a esta justicia ordinaria o puede estar inclinada porque usted fue miembro del ejército? La justicia penal militar no debe inclinarse porque es justicia.
ni la justicia ordinaria puede inclinarse. Yo sí tengo quejas de lo que ha pasado en la Fiscalía, tengo serias quejas de lo que ha pasado en la Fiscalía. Allí sí que se han inclinado, pero del lado que no es. ¿Cómo le digo yo? El dolor que uno siente al verse cara a cara con el protagonista, por así decirlo, de las desapariciones, de las torturas es grande. El rencor se me remueve a mí, la médula, de verlos ahí a 1 metro de mí y no puedes decirles absolutamente nada. La solicitud del coronel Plazas de ser juzgado por un tribunal militar es remitido a un tribunal superior. La jueza María Estela Jara se ve obligada a suspender el juicio hasta nuevo aviso. ¿Sí o no, mi coronel? Así es. Si ellos no tienen ninguna responsabilidad, porque temen a la justicia ordinaria. Y si no hay pruebas, ¿cuál es el temor? Dejen que avance. No, y que lo juzgue el que lo juzgue. Igual, claro, si nada debe, igual, nada teme, nada va a pasar. Exactamente. A las 7:30 el palacio estaba envuelto en llamas. El origen del incendio no ha sido esclarecido. Cuando se produjo la toma, la Corte debatía sobre la constitucionalidad de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Existe la teoría, que el M-19 siempre ha negado, de que la toma fue financiada por narcotraficantes para destruir documentos sobre la extradición. Sin embargo, en aquel momento también había procesos judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas, y se ha especulado que la toma le dio al ejército una excusa para atacar al Poder Judicial. Mientras el incendio seguía fuera de control, guerrilleros y rehenes se refugiaron en los baños del ala occidental del edificio. No se sabe dónde se encontraban los trabajadores de la cafetería en ese momento. Ninguno de los sobrevivientes dice haberlos visto en los baños. Yo salía arrastrándome. Entonces el señor Morales me dijo: hola, profesor Murcia Ballén, ¿qué le pasó? Le dije que me volaron la prótesis. Yo lo ayudo, venga, yo lo ayudo. Y él me cogió de un brazo y me alzó y me llevó al baño a donde estaban los otros rehenes. Si era grande tenía unos 20 metros cuadrados y ahí había 60 personas o 50 personas. Y como era tanta la gente, entonces nos dijo: siéntense en el suelo ya inundado. Abran las piernas. Entre las piernas del uno se coloca el otro y así sucesivamente para ganar espacio. A eso de las 8 de la noche, el comandante de la brigada me dijo que, como quiera que había tomado fuerza el incendio, retirara los vehículos blindados. Y cuando yo llegué con mi vehículo blindado a la puerta de la casa del florero y me bajé del vehículo, pues me cayeron todos los medios de comunicación. Un periodista, que fue el señor Pulgarín, me dice: ¿qué está haciendo el ejército acá? Una pregunta como tan elemental, la respuesta era de perogrullo. ¿Cuál es la instrucción o la decisión? Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? ¿Algún tipo de negociación? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Esa frase ocasionó que las personas de bien, los amigos de la democracia en Colombia, elogiaran mi actuación y elogiaran sobre todo la frase. Pero esa misma frase generó que muchas personas me cogieran un odio terrible. ¿Quiénes? Los que no son amigos del sistema democrático. Y nosotros nos fuimos a dormir, otro error. No hemos debido dormir esa noche, pero bueno, fuimos porque el presidente dijo: no, pues levantamos la reunión entonces. Los mandos militares que estaban ahí nos dijeron: no, pueden irse tranquilos, si acaso hay reanudación de operaciones, será mañana por la mañana con las primeras luces del día. Y resulta que cuando yo salí de la casa de Nariño hacia mi residencia,
por el radio, que lo traía, lo llevaba sintonizado, escuché las descargas de fuego más intensas que había podido yo oír desde el inicio de la toma del Palacio de Justicia. A pesar de las circunstancias que nos había dicho el comandante militar que estaba allí, que impedían que hubiera continuación del enfrentamiento entre guerrilla y ejército. Luego no nos dijeron, no nos contaron tampoco la verdad. ¿Cómo es que no se fueron allá todos los representantes y todos los congresistas a parar el fuego? ¿Cómo es que no hubo una movilización para que se parara el fuego? No, eso yo nunca lo entendí. O sea, fue el abandono absoluto de estas personas. Es decir, decían que defendían la democracia, decían que defendían las instituciones, pero al mismo tiempo incendiaban a las personas que eran los que representaban a la justicia de este país. Sentíamos como un abandono total, una soledad como la de la cruz. La soledad de Cristo en la cruz, cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al día siguiente amaneció en el palacio pues destruido. Noticias RCN con Claudia Gurisati. El expediente del Palacio de Justicia regresó al despacho del juez penal. El Consejo Superior de la Judicatura determinó que la justicia ordinaria era competente para investigar y no la militar. Ahora, cuando se reanudaba el juicio, el coronel Plazas Vega relevó a su abogado defensor. No hay otra alternativa que no llevar a cabo la presente audiencia. En lo que va corrido de este año no hemos podido practicar ninguna prueba, porque o está recusando, o está a la juez, o está interponiendo recursos y solicitando libertades que ya han sido definidas por otras autoridades. Es decir, está obstruyendo la justicia. Lo que sucedió hoy en el juicio confirma mi presentimiento, confirma mi sospecha, y es una sospecha que no es infundada, es una sospecha que nace de haber manejado el tema durante 23 años y unos meses, el tema de la desaparición de mi hermana. Y es que el caso, judicialmente hablando, de los desaparecidos del Palacio de Justicia va camino de la impunidad. Al comienzo del segundo día de la toma, un periodista informó por radio que el ejército creía que todos los rehenes que aún permanecían en el palacio habían muerto. Se pondría en marcha la Operación Rastrillo para matar a los guerrilleros que estuvieran todavía en el edificio. En el baño, los rehenes oían las transmisiones radiales. Nosotros, viendo que era el momento crítico, le dijimos al señor Almarales: ustedes han tomado un acto aquí que ha tenido repercusión mundial, es un acto político de protesta, pero ya están vencidos, ¿por qué no se rinden? Los rehenes convencieron a los guerrilleros de que dejaran salir al juez Reinaldo Arciniegas con una carta donde se le informaba al ejército que en el edificio quedaban todavía rehenes con vida. Se recuenta
miembros que se habían evacuado esta mañana, que salieron por el sótano, personal más que todo de tipo auxiliar de servicios acá. Entonces yo no creo que sean tampoco tan numerosos como él lo dice, cambio. La batalla continuaba sin tregua. El gobierno decidió intentar un diálogo con los guerrilleros. No era un mensaje abierto de paz y de reconciliación, digamos, de parte del gobierno hacia la guerrilla. Pero me pareció que de todas maneras, si se lograba una comunicación con Andrés Alvarales, en la conversación que yo tuviera con él le podía especificar las razones que nos llevaban a comunicarnos con él. Entonces se le entregó el mensaje al doctor Carlos Martínez, que era el jefe del Socorro Nacional. Pero no lo dejaron pasar. Quiero, Paladín, que se dilate un poquitico el acceso de Martínez. Se le ponga a coordinar, bien sea aquí o bien sea con Ejército. Cambio. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar el objetivo, siga. Entonces llega el capitán y nos dice, bueno, ¿cuál soldado no cree que está en condiciones de ingresar porque no quiere, porque no puede, porque no está? Pues no faltaron 3 o 4 huevones que levantaron la mano. Bien. Ustedes 3 van de primeros. Pasé en un suspiro, yo no sé si alcanzaría a tocar el piso, como le digo, yo pegué un brinco lo más rápido que pude al otro lado, porque había una guerrillera en una diagonal de arriba hacia abajo disparando. Gracias al juez Arciniegas, el ejército ahora conocía la ubicación exacta de los guerrilleros y concentró el ataque sobre los baños. La situación del ejército, todo fue muy agresivo, o sea, la idea era romper y acabar con todo, porque tenían, la única mentalidad era esa, no importaba que mataran al que mataran, esa es la idea, vamos para adelante. Y ya venían las balas del ejército y las balas del guerrilleros, porque ya el ejército sabía dónde estaban los rehenes. Tuvimos que gritar que no nos dispararan, que había gente inocente y no guerrilleros. La súplica fue todo el tiempo el cese al fuego, que paren, que no disparen, que hablemos, que van a hablar unos, que van a hablar otros, que esperen. QSL, acá los 5, aquí estamos metiéndole todo lo que tenemos. Estamos metiéndole granada, roque, acabamos de ver una buena carga, vamos a ver qué pasó. Cayó hace 30 segundos. Incluso ya después de abierto el boquete, le dispararon 3 o 4 rockets hacia abajo. La estrategia cambió y en vez de enfrentar al ejército, la entrada del ejército, resolvieron hacer una fila de todos los guerrilleros contra la pared de entrada y los magistrados de la corte teníamos que hacernos enfrente. M-19 muere de pie. Sus miembros que lo integramos morimos de pie. Y en esta situación, los que estamos aquí dentro, guerrilleros, rehenes, etcétera, o nos salvamos todos o nos morimos todos. Ráfaga por los lados, pues. Y ahí fue donde murieron la mayoría de las personas. Ahí fue en donde a mí me tocó absorber o respirar por lo menos sangre humana. Es que yo al retirarme un poco y voltearme, en vez de recibir el disparo en el pecho, como le pasó a mis compañeros de la corte que murieron ahí, pues a mí no me encontraron, sino en medio lado. El doctor Horacio, que estábamos en una escalera ya tratando de huir, cuando de pronto él me estaba ayudando y me llevaba porque yo no podía, él me estaba ayudando a ascender las escalas, que pronto estalló una granada. Y él me dijo, Humberto, me hirieron a ti. Le dije, a mí no. Y cuando de pronto dijo, me muero, agachó la cabeza y quedó muerto. Cuando él me tenía entre sus brazos. Se
registró la llegada, el ingreso de la fuerza pública, de las fuerzas del orden, al cuarto piso, el último de la edificación del Palacio de Justicia. Sí, señor, el comandante de la Escuela de Caballería informó a RCN que en el cuarto piso se encontraron 25 cadáveres de guerrilleros del movimiento 19 de abril. ¿Cuál es la situación en este momento, coronel Plaza? Sigue estable, estamos tratando de llegar al último reducto. ¿Los tres que sacaron a militares o guerrilleros? Guerrilleros. Guerrilleros con vestido. Hay algunos con vestido camuflado, otros con vestidos de policía y otros con vestido de civil. Recomendación especial, mantener los no heridos y los que aún no se han podido identificar plenamente aislados. En este momento, un efectivo de la fuerza pública trae encañonado a un hombre, a ver si lo alcanzo a divisar, viste camisa caqui, traen un señor, están saliendo hombres también, salieron las mujeres, están saliendo, creo que unas 20 personas han evacuado ya Palacio de Justicia. Ahora hay otro hombre con los brazos en alto encañonado, otro guerrillero, por lo menos 5 supuestos guerrilleros han sido detenidos en este momento. Sí. Sale un hombre con una pierna amputada. Humberto Murcia Ballén, por Dios bendito. Es el doctor Humberto Murcia Ballén, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La información es la siguiente: en camilla rápidamente ha sido trasladado hasta una ambulancia que parte en este momento el magistrado Humberto Murcia Ballén. Iba sin su prótesis, iba herido, no podemos decir la gravedad de su estado, presentaba huellas de sangre en sus ropas. Esto fue lo que pudimos ver nosotros. Francisco, ¿se sabe algo del presidente de la Corte Suprema de Justicia? No, Juan, no hemos visto al presidente de la Corte Suprema de Justicia. En la ambulancia que partió hace pocos minutos, donde supuestamente iba un civil herido, no, se ha hecho la aclaración. Ha sido llevado al Cantón Norte una pareja. Fueron detenidos un hombre y una mujer, presuntos guerrilleros. Esa es la información que entrega. Se nos ha dicho por parte de uno de los dragoniantes que se han rendido los guerrilleros y que el ejército salió triunfante. ¿Ustedes salen triunfadores de esto? Claro que sí, sobradamente se rindieron. A pesar de las versiones encontradas y de la insinuación del ejército de que habían sido capturados muchos guerrilleros, en realidad solo 2 miembros del M-19 sobrevivieron a la toma. Clara Elena Enciso escapó a México. Irma Franco fue vista con vida por última vez en la Casa del Florero. No sé realmente cómo transmitir la noticia. Se confirma que 8 magistrados están muertos en este momento. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Cuidados del techo, Carlos. Cuidados del techo. Reúnanse la parte de atrás, vayan formando, descarguen los fusiles, aseguren, váyanse organizando de atrás. Ojo, no sean una berraquera, Nada se puede comparar con la emoción que sentíamos del reconocimiento del pueblo bogotano, que se agolpaba sobre las aceras al paso de los vehículos gritándole vivas al Ejército Nacional. Era la expresión de una ciudadanía que no había dormido la noche anterior, que no sabían en qué iba a parar esto, si esto iba a quedar en manos del M-19 y el narcotráfico, o si el Estado lograba mantenerse en el gobierno, y eso fue lo que sucedió. Se defendió el sistema democrático. Y lo único que quedaron fueron las placas de los pisos y unas columnas de concreto.
porque los incendios acabaron con todo. Entonces, por ejemplo, los escritorios con las máquinas de escribir se veía que se habían derretido y quedaban ahí un montoncito. Igual con los cadáveres. Entonces los cadáveres, cuando se van quemando, van cogiendo una posición fetal. Los músculos se van contrayendo y la última parte en quemarse es el abdomen, que es la que más contiene agua. Haga de cuenta así, vulgarmente hablándolo, como el chunchullo, ¿no? Cuando ven ustedes ese chunchullo que quema, pues algo así. Una cosa horrible en el aspecto de mirarlo, al olerlo y al saber que es de una persona. Todos los cadáveres fueron trasladados de 5 plantas a la primera planta. Gran delito. Es que cualquiera sabe que a un cadáver de muerte violenta no le puede usted ni mover la posición de una mano tanto así, no lo puede mover porque va a evitar que las ciencias forenses establezcan cosas en torno a expliquen su muerte. Algunos cuerpos también fueron lavados antes de enviarlos a la morgue. No hubo procedimiento correcto dentro del palacio para conservar la evidencia. Pasa el día 7 en la búsqueda, de estar en la plaza de Bolívar, pendiente de lo que está saliendo. Se ve la salida de los cadáveres que aún echan humo por la boca, los rostizados que están allí en las bandejas. Ahora moverlo, si está rodando. No le estoy pegando, señor. Las familias de los desaparecidos comenzaron la búsqueda. Y nos amaneció, a lo último me fui para el anfiteatro. Bueno, es una cosa dantesca, impresionante. Y sin embargo yo saqué, no sé, ánimos de dónde, buscar cadáver por cadáver, cadáver por cadáver, a ver si podía reconocer a mi hijo y no. Pilar Navarrete, la nuera de don Héctor, volvía a diario en busca de noticias de su marido. Pilar, ¿había alguien nuevo ahí? No, todos son los mismos que han estado desde el domingo. ¿Y sargento? Las mismas personas, calcinados, totalmente irreconocibles, sin cabeza, sin brazos, nada. Cuando terminó la toma, a mí me llamaron por teléfono de una emisora radial diciéndome que Carlos Horacio estaba herido, pero que estaba vivo y que posiblemente lo habrían llevado al hospital militar. Entonces yo me fui corriendo para el hospital militar. Estuvimos un rato ahí y después nos dijeron que no, que ahí no estaba. Entonces fuimos para la casa del florero. Ahí me encontré con Germán Castro y me dijeron no busquen porque ya hemos averiguado, ya entramos y averiguamos la lista de muertos y en la lista de muertos no está. El segundo día tampoco apareció en Medicina Legal y el tercer día apareció desnudo en Medicina Legal. Y entonces fue también una cosa muy dramática, fue que me pidieron un traje, llevaron un traje porque él estaba totalmente desnudo, no tenía nada, pues obviamente para sacarlo. Creo que fue el día lunes siguiente, alrededor del mediodía, doña Elena, o sea, mi suegra, la mamá de Carlos, recibió una llamada en donde un señor le dijo que Carlos estaba gravemente herido, que había sido torturado y que estaba en las instalaciones del Cantón Norte. El que llamaba era alguna persona del B2 del ejército, que los desaparecidos estaban en la escuela de caballería, que estaban en muy malas condiciones, que trataran de hacer algo por ellos. Al día siguiente vamos a la Brigada de Institutos Militares, hablamos con el general Jesús Armando Arias Cabrales, hablé yo, fui con mi papá, él dice que no hay gente detenida. No hay detenidos. Las personas que salieron todas fueron llevadas a la casa del florero y se les hizo alguna identificación y se enviaron a sus casas. Los familiares de los desaparecidos solicitamos al gobierno que se investigue a fondo cuál fue la suerte corrida por nuestros
por nuestros seres queridos, porque hasta el momento nadie ha dado una explicación satisfactoria. Si yo llego al hospital militar, de pronto llega los Rodríguez, de pronto está Pilar, y se empiezan a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta que éramos las mismas personas y que eran los empleados de la cafetería, los que hacían falta. Entonces ya nos empezamos como a reunir, porque a donde va el uno van todos, de tener el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Nosotros nos volvimos una gran familia. Las familias cifraron sus esperanzas en un tribunal especial de investigación que se instauró pocos días después de la toma. El informe de la investigación culpó al M-19 y concluyó que, en su mayor parte, la actuación del ejército había sido correcta. Algunos excesos aislados del ejército se juzgaron en tribunales militares que no hallaron ningún culpable penalmente. En ese momento se concluyó que los trabajadores de la cafetería probablemente habían muerto en el incendio del cuarto piso. Entonces eso ya fue como una ley, una sentencia en donde cualquier consulta que nosotros íbamos a formular era, no, ellos murieron calcinados en el cuarto piso. Había un video de la televisión española donde se veía salir a una persona que se parecía mucho a Carlos, pero la calidad de la imagen no era muy buena. Mi papá desde un principio dijo que ese era Carlos. Primero, que es falso que se haya comprobado que salieron con vida personas del Palacio de Justicia de las que figuran como desaparecidas. Es absolutamente falso. Es una tesis que ha sido repetida por los medios de comunicación reiterativamente y que no obedece a ninguna pieza probatoria dentro del proceso. Salen múltiples personas hacia la 1:30 de la tarde del día 7 de noviembre. Y ese día 7 de noviembre, entre esas personas, salen. Ahí aparece Cristina del Pilar Guarín, reconocida por sus familiares. Es una persona que va en hombros. De Bernardo Beltrán, quien viene asido de un soldado del Ejército Nacional. Viene en esta toma David Suspes con las manos levantadas, también traído de manos de un soldado. Viene Carlos Augusto Rodríguez Vera, que está allí en esa toma. Gloria Estela Lizarazo. Y son personas que han sido reconocidas por sus familiares. Nos han permitido concluir en grado de certeza, señora juez, que estas personas salieron con vida del Palacio de Justicia, que estas personas lamentablemente hoy no aparecen. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. Le dice, esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco. Hubo un peritaje realizado por miembros de la Policía Nacional de Colombia, expertos en comunicaciones, y a la conclusión que llegaron es categórica. Esta es una frase de desaparición. La orden era de desaparición. Aquí no hay una interpretación posible, lo dijeron en esta audiencia, señora juez, los dos peritos al unísono. El tema de la desaparición forzada es muy, muy fuerte. A tu familia la involucran en una atrocidad, en una zozobra, en un miedo espantoso. No hay chance para la vida, no hay chance para saber dónde están. Y lo más terrible es que tú sabes que esa persona lo más probable es que esté muerta, pero no sabes si es verdad o no. Y como el amor siempre es tan fuerte, el amor siempre te va a hacer pensar por alguien que tú quieres, que han desaparecido o que es víctima de desaparición forzada, de que está vivo. Y eso es un martillo que nunca, nunca va a dejar de romper el alma y el corazón de las familiares. Ya después, yo recuerdo que exactamente en el primer año de la desaparición de Bernardo, sostener la copa y estar alrededor de la mamá
significó tanto que no significó nada, porque era tanto el dolor y la angustia que todos estábamos un solo llanto. Fueron de estar viendo la cama de Cristina, la ropa de Cristina, ahí en el cuarto, y cómo fuimos desapareciendo todo eso paulatinamente para desaparecer el dolor. Entonces, bote esa ropa, queme esa ropa, bote los diplomas, queme los diplomas, bote fotos, no quiero fotos. Y pues este saco es realmente importante para mí porque en la única foto que tenemos, mi mamá, mi papá y yo, él sale con ese saco. Saber que estuvo en sus brazos con ese saco es algo muy bonito, muy... Cuando lo uso, cuando quiero sentirlo a mi papá cerca, cuando tengo un día difícil, a veces lo uso simplemente porque era de mi papá, o sea, lo veo y me lo quiero poner y ya no... Tal vez no hay ninguna razón específica para usarlo, sino simplemente el saber que era de mi papá y ya. Luego de una demora de 3 meses, para darle tiempo al nuevo abogado del coronel Plazas de familiarizarse con la causa, el juicio está listo para continuar. Y el doctor Zuluaga me dio una excusa de servicio y me dijo que no asistiera a las sesiones. Pero la juez se impuso y dijo al abogado, me tiene que traer a su defensor. Dígale al juez que lo ingrese. Señor defensor, por favor asista a su defendido que lo requiere allá en el lugar donde se encuentra. Lo que están haciendo y lo que están cometiendo conmigo es un crimen. O sea que la señora juez Jara es una criminal y la señora fiscal Buitrago es una criminal. Y en las mismas condiciones está el fiscal Mario Iguarán. Un año después de la toma, se organizó una marcha para exigir respuestas sobre los desaparecidos. Eduardo Umaña, un reconocido abogado de derechos humanos, adoptó la causa de los familiares y se comprometió a continuar con la lucha hasta que los desaparecidos fueran devueltos a sus hogares. Inicialmente, en los primeros años, nos reuníamos con Eduardo cada 15 días, 8 días, y el lema de él era que nos los devuelvan vivos porque vivos se los llevaron. Pero no era fácil hallar justicia en la Colombia de los años 80 y 90. Muchos testigos de la toma fueron amenazados. En 1989 el M-19 se desmovilizó, recibió una amnistía y se convirtió en un partido político legal. Cuando miembros del partido ocuparon posiciones en el gobierno, la voluntad política de investigar la toma del Palacio disminuyó aún más. Los narcotraficantes ejercían un poder sin precedentes. Tanto guerrilleros como paramilitares se beneficiaban con fondos de los carteles. Jueces, periodistas, policías y políticos estaban aterrorizados. La población vivía con miedo. Entre 1985 y 2001 se cometieron más de 400.000 asesinatos en Colombia, de los cuales se enjuició con éxito solo el 4%. La lucha de los familiares por la verdad fue ignorada por los gobiernos, por la justicia y por los militares.
El 18 de abril de 1998, el abogado de los familiares, Eduardo Umaña, murió asesinado. El asesinato de José Eduardo yo lo asumo como un hito en la historia de la lucha del Palacio de Justicia, porque es casi como un papá que le matan a uno. Uno dice, el caso quedó acéfalo, quedó como muerto. Los desaparecidos del Palacio de Justicia eran la empleada de la cafetería, las señoras del aseo, los cocineros, los ayudantes de la cocina. Luego eran de un estrato social muy pobre, pero implacables en su lucha. Todos los 6 de noviembre de cada año en la Plaza de Bolívar invocando por sus familiares. Cada 6 de noviembre ahí en la Catedral Primada en un oficio religioso reclamando por sus familiares. Y cuando por fin se abre esa luz a los 20 años del Palacio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación decide volver a investigar, ahí están. Ustedes ven, es una fuerza monolítica. Son todos unidos, todos son amigos, porque el espíritu del holocausto del Palacio de Justicia brilla en ellos, es una luz interna que los anima. Ellos no van a descansar, estoy seguro, hasta que no les digan dónde terminaron sus deudos en esa jornada luctuosa del 6 y 7 de noviembre de 1985. A lo largo de los años, los familiares y los abogados que adoptaron la causa de Umaña también fueron amenazados. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no puedo decir, fue fulana tal. Sospechas de, claro, sí, pero ¿cómo pruebo yo eso? Es una voz femenina la que me ha llamado las 3 veces. Me quedé con la jeta callado, me dice. Que saben quiénes son mis hijos, saben dónde estudian. Es una obra de teatro muy bien montada, cada uno hace su papel muy bien. Los que hacen de acusadores se las dan de defensores de los derechos humanos y están violando mis derechos humanos. Los funcionarios judiciales hacen también muy bien su papel. Cualquiera diría que realmente me están juzgando cuando están cobrando cuentas por mi labor en defensa de esta nación. La Fiscalía y la Procuraduría calificaron de burla, irrespeto y abuso contra la justicia la no comparecencia del excoronel Alfonso Plazas Vega a la audiencia pública por el caso del Palacio de Justicia. La audiencia pública inició hoy sin la presencia del acusado. En 3 ocasiones el sindicato ha recurrido a aplazar el juicio. Y no hay ningún respeto por la justicia, señora juez. Para la Procuraduría, la posición del acusado es una burla a la justicia. Este año ha cambiado 3 veces el abogado. La posición, pues resulta claro que en este proceso se han desplegado evidentes maniobras dilatorias para impedir la continuación de la audiencia pública. En el día de ayer el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, en uso de su derecho a la defensa, presentó una recusación contra la señora juez que ella está violando el derecho internacional humanitario que tiene cualquier ciudadano y procesado. La audiencia se suspende porque por disposición legal se tiene que suspender. Yo vengo a reclamar mis derechos, a pedir justicia y que no se burlen de la justicia exigiendo que no haya audiencia porque el señor no quiso venir. ¿Por qué cancelaron la audiencia hoy? Ignoro, a mí no se me ha dicho absolutamente nada. Que la cancelaron, pero nada más. Otra vez con el mismo cuento y se prolonga la impunidad. Somos víctimas
Yo perdí un hijo y solamente la persona que ha perdido un hijo, en un caso como el mío, sabe el dolor que yo siento, la frustración ante la inoperancia, ante la burla que hace este señor. No es Plazas, no es Arias, no es Edilberto Sánchez, no es Iván Ramírez individualmente considerados, es el aparato criminal que hay instalado en esas fuerzas militares. La investigación de Ángela Buitrago concluyó que los desaparecidos, que para el ejército eran sospechosos de ser guerrilleros, fueron trasladados a la Escuela de Caballería y al batallón Charri Solano, donde fueron torturados. Solo los estudiantes Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson fueron liberados. El ejército había descubierto que el tío de Eduardo era el gobernador de Bolívar. Después, no sé cuánto tiempo pasó, me dijeron: Yolanda, discúlpanos, acuérdate esto, estabas retenida. Aquí no ha pasado nada, no había pasado nada, no había pasado nada. A pesar de una exhaustiva búsqueda, los cuerpos de los desaparecidos no han sido encontrados. Sin embargo, la investigación descubrió evidencia de otro crimen cometido en el Palacio de Justicia. Creo que sí se hizo una historia, se le presentó al país una historia que hemos empezado a reconocer que era totalmente falsa. Y en lo personal, descubrí que durante 22 años me estuvieron engañando. La Fiscalía General de la Nación encontró en una caja, en una bóveda, los documentos de Urán y las fotos de su esposa y de sus hijas en una brigada militar, cuando se suponía que había muerto en Palacio. No tenían por qué estar los documentos. Yo tuve la paradójica suerte de encontrar la imagen de un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, que no era un desaparecido, porque realmente su cuerpo apareció en el segundo día en las ruinas del Palacio de Justicia, pero que demostraba algo muy importante, que es que personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, por lo menos una, regresó a ese edificio muerto y que alguien lo tuvo que regresar y que fue depositado entre las cenizas de lo que quedó del Palacio de Justicia para que pareciera una víctima más del combate entre guerrilla y militares. Él solía llevar la billetera en su bolsillo de su saco, y evidentemente una de las balas que les fue dirigida directamente a atravesarle el corazón. Ahora, después de 22 años, es decir, yo me enfrento que lo que me habían dicho, que había salido vivo, era cierto. Por primera vez realmente logro ver la necropsia, o sea que le disparan a la cabeza y al corazón. Y esto no fue, evidentemente no pudo haber sido para nada fuego cruzado. Y en la investigación se demostró con varias declaraciones que las personas eran objeto de prácticas no ortodoxas y de torturas. En un mundo o en un continente tan pequeño como fue una indagación contextual de elementos que me sirvieron a mí para verificar que la Escuela de Caballería sí tenía detenidos el día 7 de noviembre de 1985 por los hechos del Palacio de Justicia, que independientemente de los hechos de la detención, también las personas fueron objeto de tratamientos
con choques eléctricos o con particulares técnicas, golpes, vejámenes. Dentro de las instalaciones de la Escuela de Caballería había un lugar que era manejado por el 2 de la brigada. El comandante de la Escuela de Caballería no tenía nada que ver con lo que pasa aquí adentro. ¿Podría decir que la labor de Plazas llegó hasta entregar a la gente de inteligencia? Lo que pasa es que yo no puedo pensar más allá de lo que me dice la prueba. Yo lo que pienso es lo que me dice la prueba. Es decir, él no solamente rescató a las personas, sino que la Escuela de Caballería estuvo involucrada en la retención de personas. Ahora, en el proceso que tienen contra mí, dicen que yo tenía que saber lo que estaba pasando allá adentro. Bueno, ¿qué hacían allá adentro? Interrogaban gente, pero allá no, ni torturaron ni asesinaron a nadie, que yo sepa. La prueba demuestra que, según 2 declaraciones, las personas fueron trasladadas a la Escuela de Caballería. Y de igual manera, también se afirma que él dio órdenes de realizar los procedimientos con estas personas. Alguien le pregunta al coronel Plazas, ¿qué hacemos con la gente? Y es donde manifiesta abiertamente, comillas, cuelguen esos hijueputas. Para la Escuela de Caballería se traen en un Niza azul, traen una señora con falda a cuadros, un señor con buzo, no recuerdo si era blanco o era beige. Eso es el segundo día, no recuerdo la hora. Por estar en los grados más bajitos de los que estaban allá, yo era cabo segundo, me dejan de seguridad, cuidando a las 2 personas que acaban de llegar ahí. El señor allí dice que yo mandé torturar, que yo dije cuelguen a esos tales por cuales y que los tipos se murieron y que a esos perros no les den ni agua. Perdóneme, ¿y yo por qué tenía que manejar temas de inteligencia para poner a investigar a un poco de personas? Si yo era comandante de una escuela que tiene unas funciones de combate y académicas, no de inteligencia. En este documento oímos que había grupos de escolta para el personal liberado del Palacio de Justicia. Aquí, ¿quién está cumpliendo también función de escolta? La Escuela de Caballería. ¿Al mando de quién? Del comandante Luis Alfonso Plazas Vega. En agosto de 2009, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega no había comparecido ante el tribunal durante 3 meses y había recusado 5 veces a la jueza Jara, intentando apartarla del juicio. Por desacato al no asistir a las audiencias de juzgamiento por la retoma del Palacio de Justicia, una jueza ordenó el traslado del coronel retirado Alfonso Plazas Vega de una guarnición militar donde está recluido a la propia cárcel La Picota. La disposición del despacho es solicitarle al IMPEC trasladar al interno a las instalaciones del establecimiento penitenciario La Picota. Antes de que pudieran trasladarlo a prisión, el coronel Plazas fue internado en un hospital. Muy buenos días a todos, pueden sentarse. En el que se informa que el señor Luis Alfonso Plazas Vega fue remitido de urgencias al dispensario médico de la Fuerza Aérea, donde fue atendido por el doctor Humberto Zuluaga García, psiquiatra, quien dictaminó que presenta cuadro de pánico y ansiedad. La diligencia de hoy se suspendió por decisión de la juez en razón a que la noticia de ayer de trasladar al coronel cuando estábamos en audiencia la recibe por los medios de comunicación y entra en shock y es trasladado y hospitalizado. A los pocos días de haber ordenado el traslado a prisión del coronel Plazas, la jueza Jara recibió amenazas de muerte. Mi residencia intentaron abrirla en una noche. Yo lo he expresado a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, vivo sola con mi hijo. Como he dicho, y lo reitero, de que necesito que me le den protección a mi hijo. Muchísimas gracias. Yo creo que la delincuencia no puede amilanar a la justicia de esa manera. Yo creo profundamente, porque soy muy creyente, en que a mí nunca me va a pasar nada. Pero tampoco creo que la dignidad de la justicia pueda quedar en manos de la delincuencia en Colombia.
2 semanas después de la orden de trasladarlo a prisión, el coronel Plazas se encuentra aún en el hospital militar, a pesar de que un psiquiatra designado por la Corte lo declaró apto para afrontar el juicio. Cualquier maniobra dilatoria que en adelante se despliegue se rechazará de plano. El juicio culminará. Estas son las imágenes del traslado del coronel Alfonso Plazas Vega desde su habitación del Hospital Militar Central hasta la Penitenciaría Nacional de La Picota. ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Asesinos! Usted está cumpliendo del narcotráfico. Usted, director, está cumpliendo el narcotráfico. Las jueces que me están juzgando son esbirros del narcotráfico. Yo estoy aquí porque me aborren estupefacientes y ustedes se están prestando para este crimen que están cometiendo conmigo. Eso es lo que está pasando. El 21 de septiembre de 2009, después de 20 meses y contra todos los pronósticos, concluyen los alegatos en el juicio contra el coronel Plazas. Ángela Buitrago solicita la pena máxima de 30 años de prisión. El 9 de junio, después de 9 meses, llega el día del veredicto. ¿Qué me daría paz? Esa es una respuesta complicada. No saber la verdad, porque yo pienso que nosotros los familiares ya tenemos la verdad y ya sabemos qué fue lo que pasó realmente. Lo que me daría mucha paz a mí tampoco sería que me entregaran los huesos de mi papá y me dijeran, mire, aquí está su papá, vaya y lo entierra. Y ya el cuento se acabó. Que las personas que fueron los culpables de la desaparición de mi papá paguen por eso con un juicio moral y ético que le haga a la gente, que les haga a la gente, que no sean capaces de salir a la puerta de su casa porque la mirada de las demás personas no se los va a permitir. Eso me daría mucha paz. No he tenido esa satisfacción de ver los restos de mi hijo. Eso es triste porque uno aspira en cuanto sea a tener ese derecho, que es un derecho universal de enterrar y ver por sus muertos. Yo no he podido. Justicia sería que yo pudiera devolver 24 años y no haber dejado la universidad de estudiar por la angustia de mi mamá. Pero nada me devuelve, ni el tiempo ni las personas que se llevaron. Luego, para que aquí haya justicia es bien difícil. Para facilitar el tema de notificaciones, por favor, los medios de comunicación se tranquilicen, se bajen. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Buenas tardes y mucha atención. La justicia colombiana acaba de imponer la primera condena por los desaparecidos del Palacio de Justicia. 30 años de cárcel deberá pagar el coronel Alfonso Plazas Vega. Sí, desaparición forzada agravada, 30 años de prisión y 10 años de interdicción de funciones públicas.
Creo que tengo un poquito de felicidad después de 25 años. Esto es un paso gigante a la justicia en Colombia, a la dignificación de la desaparición y más exactamente al caso de nuestros familiares. El veredicto me hace sentir tranquilidad por el trabajo de los familiares y por el trabajo de Eduardo Umaña Mendoza y de tanta gente que ha trabajado en esto. El hecho de que Plazas Vega hoy esté condenado no quiere decir que no hayan más cosas por hacer, o sea, está Plazas Vega, ahora sigue Arias Cabrales, después Amudio Molina, y bueno, todos los demás militares que están implicados, entonces seguir en la lucha y seguir adelante con todo lo que se ha hecho durante todos estos años.